Bueno, Antonio Caño es periodista, reconocido periodista, fue director del periódico El País, tiene una larga trayectoria como corresponsal también por muchas partes del mundo, México, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es escritor también porque ha escrito sus libros. Digan la verdad, por ejemplo, fue el último que escribiste. Antonio, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Actualmente es miembro del consejo editorial de Die Zeit y columnista de ese medio digital, de ese periódico digital. Y acaba de publicar El monstruo español, Francisco Macías y el fin de la aventura colonial en Guinea, que lleva esta portada, editado por La Esfera de los Libros. Antonio, bueno, ¿qué te inspira la escritura de este libro? Bueno, sacar a la luz un acontecimiento que es realmente injustificable que no esté en la memoria de los españoles. Tú has dicho antes que Guinea fue colonia española y lo fue, pero fue también territorio español plenamente, de pleno derecho. Dos provincias españolas que enviaban sus representantes a las cortes de Franco y que estaban exactamente al mismo nivel que Burgos o Álava. Es decir, territorio plenamente español con ciudadanos de pleno derecho. Y muy pocos años después, porque no ha pasado tanto desde la independencia, que fue en el año 68, muy pocos años después el episodio de Guinea y nuestro paso por allí está completamente fuera de la memoria de los españoles. Y no por casualidad, sino porque tanto durante el franquismo como luego la democracia, los políticos han tenido voluntad de echar tierra sobre los acontecimientos de Guinea. La colonia de Guinea es algo, y nuestra aventura en Guinea es algo de lo que la clase política española no se siente orgullosa, ni la derecha ni la izquierda, por diferentes razones, y han decidido ocultárselo a los españoles. Durante el tiempo de Franco se declaró materia reservada, es decir, directamente se ordenó, se impidió a los periódicos informar de nada sobre Guinea, y durante la etapa de la democracia, de otra manera, siguió siendo materia reservada, porque era un conflicto con el que España no quería involucrarse. Y durante el tiempo de Macías, que se cometió atrocidades indescriptibles, bueno, yo trato de escribirlas algunas en este libro, España miró para otro lado. Y ahora, en el régimen actual, donde las atrocidades, aunque de forma más sofisticada, continúan, España sigue mirando para otro lado. Bueno, en 1968 Guinea Ecuatorial consigue su independencia de España y llega al poder precisamente el protagonista de tu libro, el monstruo español, como lo llamas, Francisco Macías. ¿Cómo accede a la presidencia de ese país ya independizado? Pues mira, y además con el apoyo de España, a pesar de ser un anti-español, ¿no? No, pero claro, accede en unas elecciones democráticas, democráticamente organizadas, con vigilancia internacional y sin discusión, o sea, bajo todo el rigor democrático, organizada por el franquismo. El franquismo organizó unas elecciones democráticas en Guinea Ecuatorial. Le dejó a ese país una constitución democrática que daba libertad a todos los partidos políticos y incluía todas las libertades y derechos propias de una constitución democrática. Y aceptó que el resultado de esas elecciones democráticas fuera la victoria de este señor, al que no apoyaban ninguno de los bandos en esas elecciones. España tenía en esas elecciones dos candidatos. Uno que apoyaba el sector más conservador del régimen, representado por Carrero, y otro al que apoyaba el sector más liberal, representado en ese momento por el ministro de Asuntos Exteriores Castilla. Este era el nacionalista, el antiespañol, y ganó las elecciones. Y España lo aceptó, y Franco lo aceptó. A ver, en ese tiempo, en ese momento, entraba dentro de lo lógico que España hubiera dejado al presidente que hubiera querido y que hubiera hecho que ganara las elecciones el suyo, y punto. Pero no lo hizo. España respetó el resultado electoral, organizó un proceso electoral limpio y el resultado fue Macías. Desgraciadamente, Macías heredó una democracia y muy poco tiempo después lo convirtió en una dictadura. Y durante 11 años, hasta que es derrocado en un golpe de Estado por su sobrino Teodoro Obiang Nguema, el actual presidente, convierte Guinea en una dictadura sangrienta, vamos, similar a otros dictadores que hemos conocido en África, ¿no? Sí. Mobutu Sese Seko, Bokassa, Idi Amin. Exacto, es un monstruo de ese nivel, por eso lo defino con ese nombre. Llega a expulsar, según cuentas,
a más de 100.000 guineanos, los echa, les obliga a salir al exilio. Ante la posibilidad de ser ejecutados. Y mató a todos sus rivales políticos, a los dos candidatos que compitieron contra él en las elecciones. Mató a la mayor parte de los ministros de sus gobiernos, y los que no los mató, los metió en la cárcel, los mandó al exilio. Y expulsó a la población nigeriana porque sospechaba de ella, expulsó a la población portuguesa porque sospechaba de ella, expulsó a todos los religiosos, a la mayor parte de los religiosos porque sospechaba de ellos, llegó a sospechar de todo el mundo. Y acabó encerrado en su palacio en Mongomo, realmente creyendo que todo el mundo lo quería matar, que todos los que estaban a su alrededor complotaban para matarlo. Él recibió asistencia psiquiátrica de varios médicos, entre ellos del doctor López Ibor, que era entonces una celebridad de la materia en España. Y también en Nueva York recibió asistencia psiquiátrica del hermano del que era entonces embajador de Naciones Unidas, Jaime de Piniés, que quizá algo os suene porque fue un embajador muy relevante. El hermano era psiquiatra y atendió a Macías por consejo de Jaime de Piniés. Él creía estar loco, él sufría unos dolores de cabeza terribles y unas fantasías, unas alucinaciones que lo perturbaban muchísimo y que él convertía cada una de esos ataques en momentos de represalia contra cualquiera. Él personalmente iba en ocasiones a las cárceles a comprobar cómo mataban a sus rivales políticos. ¿Y llegó a matar 50.000? Se calcula, nunca hubo una verdadera investigación, entre otras razones, porque todo eso ocurrió, he de decirlo, con la complicidad de Naciones Unidas. Las agencias de Naciones Unidas en ese momento estaban respaldando todos los movimientos de descolonización en África. Y un gobierno que nacía en África con el marchamo de nacionalista y anticolonialista era intocable para Naciones Unidas en aquel momento. Y Naciones Unidas cerró a los ojos a las monstruosidades que ocurrían en Guinea y jamás hizo una investigación seria. Pero quien ha trabajado, organizaciones privadas que han trabajado en la materia, calculan en 40 o 50.000 muertos y, como digo, entre ellos, toda la clase política. Bueno, llegamos al 79. En 1979 se produce el golpe de Estado, Teodoro Obiang Nguema derrota a su tío, Macías lo juzga y luego lo ejecuta. Ahí estabas tú. Sí. Y ahí nace tu inspiración para probablemente escribir el libro. Exacto. Estamos hablando del 79. Viajaste de Madrid, tu primera aventura periodística, además, absolutamente, de Madrid a Malabo. Fue mi primera aventura periodística. Y asististe al juicio y posterior ejecución de Macías, ¿no? El juicio en un cine, en un cine Marcil, no había ningún local donde se pudiera llevar no había un tribunal, no había un edificio de tribunales en Guinea. Se hizo en un cine, se hizo con el Código Militar Español, porque no había una legislación en vigor en Guinea. Pero dentro de todas esas limitaciones hubo un grupo de observadores, juristas de prestigio de la época, que siguieron el juicio y que al final redactaron un informe que era bastante positivo para cómo había sido el proceso. El proceso, dentro de esas limitaciones, Macías fue juzgado en condiciones aceptables. De hecho, una de las acusaciones era por genocidio y, sin embargo, no fue declarado culpable de genocidio, no por las buenas razones, porque él su matanza no se había limitado a una etnia en particular, sino que había atacado a las dos etnias principales del país por igual. Fue realmente un episodio horrendo de la historia de África y de la historia de España, que es por lo que he traído este libro, porque le llamo Monstruo Español, porque ocurrió en lo que muy poco antes habían sido dos provincias españolas. Hay dos episodios que marcan también la vida del personaje, para que tú luego lo definas como monstruo. El hecho de que su mujer él encontrara a su mujer, al parecer, yaciendo con un blanco, y el asesinato de su hermano, ¿verdad? Sí, bueno, eso es verdad, porque yo he encontrado documentos de los mensajes. Ha sido muy difícil todo el trabajo de documentación, porque España no, entre otras cosas que no se ha ocupado de Guinea, pues no se ha ocupado de tener un archivo en condiciones de Guinea. Pero en fin, entre lo que he encontrado, el cruce de comunicaciones entre la autoridad local en Guinea y el gobierno en Madrid para ver
qué hacía con ese caso, que se convirtió en un caso explosivo en Guinea Ecuatorial, porque Macías era entonces un dirigente político relativamente conocido y aunque hoy eso nos suene un poco extraño, pero en su momento el hecho de que su mujer estuviera con un blanco pues era una humillación para todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Tendremos que trasladarnos a los valores y códigos del momento en Guinea. Me imagino que el blanco no sería identificado sí, el blanco era el hijo de un empresario español que era propietario de varios comercios, una figura conocida. Saldría por patas, ¿no? De Guinea, me imagino, ¿o no? Bueno, esto fue antes de que él fuera presidente. Ah, bueno. Sí, esto fue antes de que él fuera presidente. Si no, imagínate. Esto ocurrió antes de que él fuera presidente. Y él pidió que los expulsaran de Guinea, esa familia. Y el gobierno español se negó a expulsar a esa familia y eso de rebote lo convirtió a él en una especie de celebridad, porque de pronto lo convirtió en una víctima del colonialismo. Uno de los nuestros ha sido humillado por un blanco que ha violentado a su esposa, aunque he de decir que parece que el encuentro sexual era consentido y no había sido la primera vez, ¿no? Pero bueno, al final él se sintió humillado y los guineanos estuvieron de su lado. ¿Por qué España, se puede preguntar muchas más cosas, lógicamente, Antonio Caño, ¿no? Pero ¿por qué España, por ejemplo, tuvo esta relación tan extraña con su única colonia subsahariana, en el África subsahariana? El único país de África que aparentemente no la explotó en cuanto a sus riquezas, no hizo como Bélgica con su colonia, Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Bueno, y petróleo, que luego se ha descubierto que tiene, y mucho importante, ¿eh? Bueno, que ya se sabía entonces, me imagino. Ya se sabía. Bueno, de hecho, España nunca tuvo la tentación de explotar esas riquezas naturales. La existencia de gas, no de petróleo, lo descubrió una empresa española en petróleo, que era la empresa nacional del petróleo. España siempre actuó con cierta desidia en Guinea. No solamente es todo lo que tú has dicho, sino, como digo, aceptó el resultado electoral. Después hubo una posibilidad de intervenir inmediatamente en un golpe contra Macías y España se negó a intervenir en el golpe contra Macías. Después hubo una persecución masiva de toda la población española que hubiera perfectamente justificado una intervención militar española y que sin duda Francia o Bélgica o Inglaterra habrían hecho, porque se persiguió a la población española y pese a eso, pese a los ataques contra la población española, el gobierno español no intervino, ni intervino nunca, ni en ninguna oportunidad que tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué Franco no intervino? Pues yo creo que es el momento del régimen. Franco estaba en ese momento obsesionado con el reconocimiento internacional. Él lo que quería es el reconocimiento, y particularmente de la ONU. No sé si recordaréis, no recordaréis, pero habréis leído que estaba tan obsesionado Franco con el reconocimiento de la ONU que en aquellos momentos, cada vez que había una crítica de la ONU, se convocaba una manifestación en la Plaza Oriente de desagravio a Franco. Ese era el asunto que a Franco le preocupaba mucho, que la ONU pusiera en cuestión su legitimidad. Entre otras razones porque él estaba también en la pelea por Gibraltar y creía que había que llevarse bien con la ONU. El régimen estaba ya relativamente agotado y buscando otras vías, y las voces liberales dentro del régimen ya eran importantes en ese momento y no intervino. En democracia tampoco intervino nunca, también cerró los ojos la democracia a lo que pasaba en Guinea. Tal vez porque encontró una democracia todavía muy incipiente, una democracia que tenía otras preocupaciones y que, bueno, el asunto de Guinea, al fin y al cabo, para una democracia joven como la española, meterse en una aventura militar en Guinea pues no parecía lo más oportuno y, por tanto, como he dicho al principio, decidió echar tierra sobre Guinea y que mataran a todos los que tuvieran que matar, aunque fueran compatriotas nuestros hasta hace pocos años. El único país de África que se habla español, efectivamente. Bueno, Ignacio Camacho, que querías preguntarle a Antonio. Dos cosas, Antonio. Una, sobre esto que estabas hablando. Siempre se dijo en España que había habido alguna clase de participación, apoyo, inspiración del golpe del 79. Y la otra que te quería preguntar es que periódicamente, también desde la transición, en el Madrid, en lo que se llaman los mentideros de la corte, siempre corre un poco la especie de que importantes expolíticos y exgobernantes españoles mantienen intereses de negocio en Guinea. ¿Qué sabes que puede decir? A ver, y algunos de gobiernos recientes, ¿no? Sí, a las dos cosas. Obiang pidió
cuando Obiang estaba planificando el golpe contra Macías, eso tuvo que hacerlo muy rápido porque Obiang tenía mucho miedo a Macías y no quería hacer muchos movimientos porque Obiang sabía que había matado a todos y que lo mataría él como lo encontrara. Pero inmediatamente pidió ayuda a Suárez. Y Suárez le dijo que España respaldaría, pero desde atrás. Que España no iba a enviar soldados, que no iba a enviar guardias civiles, que no se iba a implicar militarmente, que podía ayudar con recursos pues, por ejemplo, como hizo poniendo al servicio de Obiang un avión para trasladar a Macías a la cárcel y posteriormente desde la cárcel de Bata hasta el juicio en Malabo. Macías fue custodiado en ese avión, solo en el avión, por militares españoles, pero Suárez no quiso correr el riesgo de implicarse activamente en el golpe del 79, que quizá tendría que haberlo hecho. Mirándolo desde un criterio más estratégico, si nuestro país hubiera tenido en algún momento esa visión más estratégica, España debería haber aprovechado un cambio de régimen en Guinea para poner un gobierno amigo. Claro. En fin, llámame, a la francesa, vamos. Para poner un gobierno títere. A la francesa, sí. O sea, porque Guinea es un país donde con extraordinarios recursos, no solamente el petróleo que se conoce ahora y el cacao y el café, para España, que es donde la industria turística es tan importante, Guinea es un paraíso para el turismo, con un gobierno controlado por España y con un gobierno que pudiera responder a estándares aceptables para España. La industria de turismo español hubiera encontrado ahí un gran escenario. O sea que yo creo que sí que se tenía que haber implicado. Y sin embargo, como lo que se ha hecho es echar tierra sobre el asunto, ¿qué es lo que germina debajo de la tierra? Los gusanos. Lo que ha germinado con Guinea es la corrupción. Lo que aparece ahora en Guinea vinculado a España, lo que aparece de España y de españoles vinculados a Guinea es corrupción. Casi de cualquier gran caso de corrupción que hay en España, si tiras un poco del hilo, llegas al final a Guinea. Y entre ellos la corrupción, efectivamente, de expolíticos, exministros de Asuntos Exteriores, uno en particular, que tienen la osadía de decir que las elecciones que ganó Obiang por el 99,9%, pues fueron unas elecciones democráticas, ¿no? ¿Qué sentimiento hay ahora del pueblo guineano respecto a España y lo español? De añoranza, de añoranza. Hoy en la presentación ha hablado una persona que ha estado viviendo en Guinea hasta hace poco y decía si hoy se sometiera a referéndum el regreso de Guinea a territorio español, más de la mitad de la población con toda seguridad votaría a favor. Ellos siguen queriendo hablar en español, pese a que el gobierno ha puesto el francés como idioma oficial. Los guineanos quieren hablar español, quieren que España les envíe centro cultural, que les envíe libros. Ellos tienen ¿Hay un Cervantes en Guinea? Bueno, el Cervantes ha prometido ir allí. Quieren que les enviemos cosas, ellos no quieren que les olvidemos. Efectivamente. La última, venga, ¿Qué futuro, ustedes, de su conocimiento tan experto de la cuestión, qué futuro tiene Guinea? Porque la corrupción, la represión, estaba viendo noticias de la isla de Annobón, donde por lo visto Obiang Nguema está haciendo una represión muy fuerte a un grupo étnico. ¿Qué futuro tiene? ¿La perpetuación de la dictadura en su familia como tal? Ahora mismo sí. ¿Sin presión internacional? El futuro que está escrito ahora mismo es el cargo de presidente lo heredará el hijo de Teodoro Obiang, que se llama también Teodoro y es conocido como Teodorín, que ahora mismo maneja los resortes del poder en Guinea. Ese es el futuro que está escrito. Si conseguimos escribir otro, pues será una bendición para ese país que lleva tantos años torturado y que personalmente, pues la verdad es que siento pena por un país que ha significado tanto en la historia de España. Aquí hay un colegio español, un colegio mayor que se hizo para los estudiantes guineanos.
que es el Colegio Mayor Nuestra Señora de África. La UNED tiene estudiantes en Guinea Ecuatorial porque ellos, con quien quiere estudiar, es en las universidades españolas. Yo he tenido 2 estudiantes bueno, de familias exiliadas por aquí que hablan de lo que pasa. Es un amor muy, muy descompensado el de los guineanos hacia nosotros. ¿Qué decías, Ignacio? Bueno, si había margen para pregunta fuera de Guinea. Sí, hombre, venga, rápido, por supuesto. ¿Te has arrepentido alguna vez de aquella frase que definió a Sánchez en un editorial del País como insensato sin escrúpulos? Bueno, insensato sin escrúpulos, qué bien lo definió. No puedo ser más certera la frase, pero creo que pagó un precio por ella. Bueno, pagué un precio, sí. Bueno, pero oye, el precio, tú sabes que en nuestro oficio, Ignacio, todos pagamos, o sea, es inevitable. Quien quiera hacer este oficio en serio, pensando que va a pasar de puntillas por las cosas, pues no va a poder ejercer nuestro trabajo, esa es la verdad. A mí, yo escribí en ese editorial lo que pensaba de Pedro Sánchez en el año 2018, 2018. Y que es consecuencia de los comportamientos que yo le había observado desde tiempo. Pero la escribiste antes de que fuera presidente, incluso, o al llegar antes de que fuera presidente. Fue en el momento en el que él rompió el Partido Socialista, porque ahora está en otra operación, pero lo primero que él hizo fue controlar el Partido Socialista. Y hacerse con el control del Partido Socialista. Eso, hacer el control significa destruir el partido, o sea, destruir los resortes democráticos del partido. Y fue en ese momento cuando él llevó al partido al límite, a aquella reunión de... Por eso creo que el editorial es de 2017. 17 quizás. 2017, porque es cuando esa reunión del Comité Federal del Partido Socialista, que acabó casi con agarrones de solapas. Sí, sí. Y ahí es donde yo, en fin, le dije a él y dije a alguna gente del partido, este hombre no se detiene ante nada. O sea, va a llevar las cosas al extremo. Y él quería convocar un congreso extraordinario del Partido Socialista para que se pronunciase el Partido Socialista sobre si había que abstenerse o no en la investidura de Rajoy. Y claro, pues yo pensaba que cómo vas a llevar al Partido Socialista al trauma de tenerse que dividir, de tener que pronunciarse entre si apoyamos a Rajoy o no apoyamos a Rajoy. Tú no puedes llevar a un partido, un congreso extraordinario, claro, un debate como eso es una decisión que tiene que tomar el líder del partido. Bueno, él pretendía hacer eso y él llevaba ya mucho tiempo en el que cada derrota electoral él la convertía en un éxito y en una escalada más desesperada y realmente estaba en una dinámica que a mí me parecía peligrosa y que a mí me parecía que exigía un editorial muy contundente. Pues te adelantaste unos cuantos años. O te quedaste corto. A lo que el personaje está dando de sí. Ya, pues, desde entonces, Pues sí. Lo identificaste perfectamente. Bueno, Antonio Caño, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y mucho éxito con este libro, El monstruo español, Francisco Macías y el fin de la aventura colonial en Guinea, editado por La Esfera de los Libros. Gracias, hasta la próxima, Antonio. Muchas gracias, hasta la próxima.